Buenas tardes. Estamos en el programa Crimen y Sospecha en Elite Radio. Estamos en un periodo en el que nos encontramos con situaciones complicadas, situaciones complejas derivadas de la pandemia y bueno, pues estamos aquí para hablar de ello con los compañeros habituales, como son José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal, José Manuel? Encantado nuevamente. Y la verdad es que con ganas de seguir hablando de un tema que desde luego es apasionante y para lo que está dando. Perfecto. Aquí estamos con también Sagrario Cruz, que bueno, pues vamos a intentar que nos ponga un poquito en conocimiento algunos temas más técnicos que los que conocemos nosotros debido a su condición profesional. Y bueno, pues estamos viendo también aquí a un señor que se llama Bill Gates. Sagrario, vamos a hablar un poquito de este hombre, ¿no? ¿Eh? Vamos a hablar un poquito de este hombre, vamos a reflexionar conspirando Ujú. y sospechando, que es de lo que se trata, de poner en tela de juicio muchas informaciones y muchas situaciones que nos resultan extrañas y como toda persona en situación de crisis intentamos unir las piezas para saber qué está pasando realmente. Efectivamente, pues sí, así es. Y bueno, pues tenemos un vídeo al lado de nosotros. En ese vídeo van a ir sucediendo una serie de cuestiones. Y lo primero es que hemos puesto a este señor, porque en el año 2015, este señor, le dicen que profetizó qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a suceder, que iba a producirse una pandemia como la que estamos sufriendo en este caso. Probablemente no sería muy complicado aventurarse a ello, pero lógicamente a lo mejor con más conocimientos pues le fue más sencillo, ¿no, José Manuel? Sí, efectivamente, porque Bill Gates, acostumbrado él, como está a hablar, a comentar, a ser un poco analista de todo lo que ocurre en el mundo, pues se le preguntaba sobre una futura o un hipotético escenario de una guerra, de una tercera guerra mundial. Hablaban, y había quien hablaba en aquella exposición que él hace de una guerra informática, que no tenemos tampoco que perderle la pista al caos que se formaría en el mundo en el caso de una guerra informática, de una guerra como la entendemos, una guerra bélica, pero él, creo yo que con bastante conocimiento, no profético, sino científico, se atrevió a decir aquello de si el día de mañana hay una guerra, será contra un enemigo invisible, será contra aquello que no podemos ver y será muy duro y causará muchas bajas. Y de hecho es a lo que esto nos estamos enfrentando, porque él se refería a lo que era la lucha contra virus, contra todo tipo de bacterias, que es a lo que precisamente la humanidad, la sociedad del siglo XXI se está enfrentando y de hecho la que la ha tumbado. Es decir, que lo hizo y lo dijo no en tono profético, pero sí es verdad que en un tono anticipatorio que ha resultado ser revelador. Sí, porque profético realmente yo creo que era conocedor de la situación, tenía precedentes, porque por ejemplo el virus del ébola causó 10.000 fallecimientos en una fecha muy reciente, en una zona muy concreta de África, y bueno, lo que pensaba es que a lo mejor esto que siempre le toca a África le podía tocar a todo el mundo. Y bueno, pues para eso él se asoció en una convención, en un lugar que se llama Gavi, que es Global Alliance Vaccine Immunization en inglés, y que es una alianza global para la vacunación y la inmunización de todo el mundo. Eso es lo que es ese objetivo que tiene esa sociedad. Y él, pues yo creo que ya la conocía, Sagrario, ¿no te parece? Sí, yo creo que él hizo esa profecía, que no sería tal profecía, seguramente tenía unos datos que la mayoría no tenemos y una información privilegiada por su posición, por su relación con muchos gobiernos, porque esta alianza implica a una alianza global
y tendría una información que por supuesto nosotros no manejamos ni nos imaginábamos, ¿no? Realmente tenía toda la razón. Un virus es un enemigo silencioso, un enemigo al que nos ha costado mucho trabajo verle la cara real que ha tenido y que tiene todavía, un enemigo que nos ha cogido por la espalda, ¿no? Y nos ha puesto en una tesitura de vulnerabilidad y de fracaso como estrategia para cortarlo y para erradicarlo, que es muy evidente que nos va a pasar mucha factura. Este hombre ya hablaba ahí de una alerta global que se podría controlar con vacunas y con la tecnología. Qué casual, ¿eh? Que él, que bueno, fundador de Microsoft, no lo olvidemos, pues ya pensaba que podría ajustar la situación de tal manera que se controlara un efecto pandémico con vacunaciones y con tecnología. Para la tecnología ya tiene a Microsoft, aunque él cesó en marzo, creo recordar, de este año pasado, como bueno, pues el máximo exponente de esa entidad, de esa multinacional, pero lo que desconocíamos un poco es su intervención en esta alianza global, que lo hace a través de una fundación pues filantrópica, como es la Fundación Bill y Melinda Gates. José Manuel, cuando hemos ido descubriendo cosas y lo hemos ido haciendo a través de elitediario.com, pues nos hemos quedado un poquito fuera de juego, porque en los medios oficiales no se habla, en los medios normales, no se habla de Gavi para nada. Se habla de la fundación, se habla de las vacunas y se hablan de muchas cosas. Se habla de Bill Gates y de su profecía, pero no se habla de esto que estamos hablando, ¿no? Y siempre se personaliza en la figura de Bill Gates o de la Fundación Melinda Gates, cuando precisamente detrás está esto, en Gavi, que no sería ni más ni menos que una serie de gobiernos, una serie de países desarrollados y otros en vías de desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, bancos importantes. Fíjate, curiosamente, entre esos países está España. España está metida dentro de Gavi. Fundaciones de caridad que precisamente trabajan muchísimo con China, farmacias, la Fundación o la Federación Internacional de Mayoristas Farmacéuticos. Fíjate qué curioso. El Principado de Mónaco. Recordemos, Mónaco es un país que es un paraíso fiscal, entre otras cosas. Estados Unidos, todo lo que son países de Oriente Próximo también están metidos en todo esto. Es cierto que evidentemente esta organización es, como su nombre indica, trata de tener las vacunas, la inmunización como su objeto principal. Pero qué curioso que sea Bill Gates precisamente el personaje que surge en todo esto y que posea las dos cosas. Sale de una posición en la que dominaba dentro de lo que era el tema de Microsoft, pero surge con una organización filantrópica que se puede dedicar a tener contacto con muchos países del mundo y organizar algo, bueno, que al final se pone en el cauce que él profetizó, entre comillas, que era, al fin y al cabo, un escenario que puede reportar, no nos engañemos, muchos beneficios, porque si hay una industria que gana siempre, es la industria farmacéutica. Y precisamente Gavi no sería ni más ni menos que eso, precisamente. Con lo cual, se unen las dos cosas, la fundación, Microsoft, y a partir de ahí, bueno, pues toda una serie de movimientos que desde luego nos invitan a pensar, a sospechar, porque aquí estamos para sospechar, nos invitan a sospechar que desde luego hay mucho más de lo que se cuenta y sobre todo, ¿por qué no conoce la sociedad a Gavi? ¿Por qué se ha mantenido tan oculta? Es curioso, José Manuel, porque no existe, José Manuel Sagrario, no existe rastreas en los distintos bueno, localizadores de noticias y casualmente siempre se habla de la filantropía, se habla de tal, pero de la Alianza Global por las Vacunas y de los socios que se integran, pues no. Y casualmente hay alguna noticia de un socio español, aparte del gobierno, que es la Fundación La Caixa, que aporta una cantidad pues muy menor, igual que España, que tienen aportaciones que realmente no las han hecho en los últimos periodos,
pero estamos hablando de algo muy controlado desde el punto de vista comunicativo, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta situación de globalidad, donde están implicados, como decía José Manuel, tanto el tema de control de vacunas, que todos dependemos de medicamentos, todos dependemos de determinadas vacunas, el tema informático como control. Perdona, Sagrario, por decirte, Sí. Gavi apoya las vacunas del virus del papiloma humano, de la polio, la encefalitis japonesa, la meningitis, contra el sarampión, la fiebre tifoidea, el cólera, los rotavirus, la fiebre amarilla, etcétera, 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 y la gripe. Estamos hablando de que... porque aparte de estos señores, también están las farmacéuticas. Claro, están las farmacéuticas y además se habla de un comité de expertos que nadie conoce realmente. Podemos conocer a las corporaciones, pero hay un cierto oscurantismo sobre quiénes son estos expertos que además van dictando a través de la Organización Mundial de la Salud, se supone, pues muchas de las recomendaciones que al final todos recibimos. Y da la impresión de que manejan una cantidad de factores a nivel mundial y a nivel global que da un poco de miedo, cómo poder, con respecto a muchos de los países, no solo los que participan, sino de los que no. Es una información que tiene una parte oscura, que como tú bien dices, es difícil de encontrar información más detallada en los medios, y da la impresión de que hay algo que se nos escapa en todo esto. Pero Sí. sobre todo lo que no se nos escapa es la cantidad de millones de dólares, euros o lo que tú quieras que se manejan con los medicamentos y con las vacunas. Y sobre todo, aquí también se maneja una información muy importante, que es la vacunación de los niños. Es fundamental porque, lógicamente, no se parece ser que sea una cuestión rentable el vacunar a las personas mayores, pero sobre todo a los niños es a donde va dirigido este producto de vacunación masiva de personas para que evitar que se contagien el resto de personas, el resto de sectores de la sociedad. Y bueno, ¿Quién no mataría por vacunar a un niño? Todo el mundo va a pagar por vacunar un niño, claro. Además de que existan otra serie de recomendaciones o de corrientes que van en contra precisamente de las vacunas. Uh-huh. Pero van en contra del monopolio de las vacunas. Eso que estás diciendo es muy interesante, porque lo acabas de decir, ¿quién no mataría por vacunar a un niño? Porque ver sufrir a un niño es lo peor que puede suceder. Sí. Y darle... Sin embargo, van vendiendo vacunas muy caras, Uh-huh. que en el tercer mundo probablemente hay muchos países o muchos colectivos que no pueden disponer de ellas, que de hecho vemos que siguen produciéndose enfermedades endémicas que en nuestro mundo no existen ya, pero se siguen produciendo porque no hay dinero para pagar esas vacunas, ¿no? Uh-huh. José Manuel, y bueno, y sin embargo eso, el gran desconocido Gavi, pues tiene pues una serie de grandes socios, como por ejemplo el Banco Mundial, muchísimos gobiernos, sobre todo anglosajones, que donan, pero también, como tú estabas hablando, particulares, algunas sociedades un poco extrañas, como por ejemplo Orange. Nos encontramos a una empresa como Orange que está como socia y bueno, pues está manufactureros de vacunas, como son por ejemplo GlaxoSmithKline y Pfizer, que son de las grandes o de las mayores. Fíjate, sí. José Manuel, que está Mastercard. Y Mastercard también, por ejemplo. Sí. Y Mastercard. Es una cosa curiosa, ¿no? Mastercard. ¿Cómo? Está Mastercard, pero si vemos esa lista, te va a llamar la atención que hay varias sociedades chinas. Sí. Hay una que es muy curiosa porque se llama el Fondo del Día de la Nariz Roja. Uh-huh. Hay otra sociedad que es el efecto Chica. Uh-huh. Hay otra sociedad que tiene que ver también con todo esto, que es una fundación de caridad de comerciantes de China. Uh-huh. Hay una gran cantidad de presencia asiática, hay una gran cantidad de presencia árabe, que llama muchísimo la atención. Hay países poderosos, Estados Unidos, Inglaterra,
Suecia, Suiza, Qatar, España, Sudáfrica, Rusia, Corea, China, Noruega. Podría seguir, la lista es interminable. Pero sobre todo, cuando uno lee esto y cuando uno ve un poco el planteamiento que tiene Gaby y la forma en la que se plantea ese organigrama en el mundo, en el que esta fundación poco menos que se erige como una especie de paladín de la vacunación en el mundo, te plantea si un virus es capaz de tumbar al mundo, como decía Bill Gates, y tú tienes una organización que controla las vacunas, me estás llevando a una forma nueva, a un nuevo orden. Es decir, estamos dentro de algo que está por lo alto de los gobiernos. Tú, como gobierno, lo estamos viendo en España, no tienes capacidad para gestionar una crisis de este tipo. Pero yo tengo empresas, tengo bancos, tengo fundaciones, tengo dinero y tengo vacunas. Y además los medios informáticos para telemáticamente gestionarlo todo. Eso es lo que planteaba antes como una situación que da en cierto modo miedo, ¿no? Por la posición de poder en la que se coloca y por la inferioridad que coloca al resto del mundo, ¿no? Inferioridad de abordar ese tipo de situación. Claro, nos coloca en una situación de sometimiento. Es decir, nada más que hay que ver cómo estamos, que estamos confinados. Nos han colocado en un confinamiento absoluto debido a que el bicho se ha escapado, o el bicho se ha difundido, o se ha volatilizado entre todos nosotros, y lo que ha hecho es expandirse de una manera brutal, de estar en un momento dado sometido pues a un régimen muy estricto, por ejemplo, en África, que evidentemente no debe estar, sino se tiene que solucionar. Nos ha llegado a todos. Eso está aquí, y está en todo el mundo, y ha llegado a todos. Evidentemente nos hemos hecho conscientes de ello, y lo que queremos es que se solucione, pero no solo para nosotros, sino para todos, porque dábamos una noticia en elitediario.com, que es que, por ejemplo, en una semana se habían incrementado muchísimo, un 40% los casos en África, que va también a sufrir las consecuencias de ello. Sudamérica la está sufriendo, y las repercusiones van a ser muy grandes, muy difíciles de soportar. Pero Gaby tiene el mango de la sartén, ¿no? Porque para tener bienestar, pues lo que quiere hacer es llegar a acuerdos con determinadas farmacéuticas, y les paga por adelantado, José Manuel. Sí, les paga por adelantado y tienen liquidez. Y tienen liquidez, porque fíjate que ha donado en el periodo que va de solamente la fundación Bill y Melinda Gates, en el periodo que va de 2016 a 2020, ha donado 1,56 mil millones de dólares. Sí, un billón y medio, ¿no? Podría ser, ¿no? Si no nos Eso, equivocamos con los exactamente. Eso es controlar económicamente y tener un poderío económico fuerte. Pero claro, si tenemos en cuenta que él sigue siendo una de las cabezas visibles dentro de Microsoft, aunque indudablemente dejó ese puesto, pero que Microsoft supera en bolsa habitualmente las cotizaciones porque es una empresa que tiene una muy buena salud económica. Hay cifras que parece que son irrisorias, pero efectivamente ese poderío económico es el que a nosotros ahora viene un poco a llamarnos la atención, principalmente porque esa capacidad que tienen, hace que para las farmacéuticas, que son un negocio, no nos engañemos, a una farmacéutica no le interesa en un momento dado hacer el bien, que también le interesará. Lo que le interesa como negocio que es la rentabilidad. Acordaos de una cosa, a los gobiernos no le interesa la gente hospitalizada, a los gobiernos les interesa la gente medicada. Efectivamente, importante eso, la gente medicada, y quieren ganarse a los médicos. Justamente, y la frase no es mía, la frase se suele utilizar entre esas personas que van y que esperan a los médicos sentados fuera, que son los agentes, en este caso farmacéuticos.
Pues eso es una máxima que funciona. ¿Por qué? Porque anualmente el dinero de farmacia mueve una cantidad de millones horrible. No nos engañemos. Cuando un médico receta un genérico, una parte es subvencionada. Y esa subvención es por parte de los gobiernos, de los estados. Y eso es una parte de ese pastel económico y empresarial que es muy importante. Si una fundación externa que reúne para colmo la connivencia de los principales países del mundo logra establecer unos lazos, unos acuerdos económicos, empresariales con las principales farmacéuticas del mundo, tenemos una unión, tenemos un consorcio que yo te diría que a nivel bursátil, a nivel empresarial es intensivo. No estamos aquí, Sagrarios, especulando sobre reuniones que se hayan realizado en algunos lugares, ¿no? Ni tampoco sobre visiones de que se decidió esto en tal sitio, en tal otro. No estamos hablando de esto, estamos hablando de datos que están ahí. Estamos hablando de conclusiones que podemos llegar por los datos que están ahí. Y estamos hablando de cuestiones objetivas, que están publicadas, que están en los sitios, pero que al alcance de la gente no están, no llegan al alcance de la gente. Esa Pero, es, por ejemplo, esa es la complicación de esto. Sí, la complicación es que hay algunas farmacéuticas que se benefician de esta situación. Hay otras que están claramente en desventaja, con lo cual las que se benefician y tienen mayor capacidad de emitir un fármaco imprescindible para muchas personas terminan teniendo un monopolio y dejando a una parte de la población a su merced, con lo cual se pagará todo lo que sea necesario para conseguir esa determinada vacuna. Por otro lado, es que realmente si nuestra vida depende de ese tipo de esos fármacos, de esas vacunas, estamos completamente a merced de determinadas corrientes financieras que van a financiar a unas farmacéuticas u otras. Y por otro lado, nuestro querido laboratorio de Wuhan era desconocido para estas farmacéuticas. Claro, era Era desconocido para nuestro amigo Bill Gates. No se sabía o no se podía prever antes de todo esto que esto iba a pasar. No se había preparado ningún tipo de vacuna. Ahí estás tú Todas esas sospechando. cosas son para sospechar. Estás sospechando. Precisamente estamos en el vídeo, están saliendo imágenes relativas al porcentaje económico que supone las farmacéuticas. Y el 42% de la producción mundial en todos los sectores se debe a las farmacias, a las farmacéuticas, perdón, a las industrias farmacéuticas. Es decir, es el gran potencial que tiene porque evidentemente se tiene que tomar fármacos, al menos en la manera en que vemos la medicina actualmente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la séptima farmacéutica más grande es Bayer, la autora de la aspirina. José Manuel, no te extraña, ¿no?, que los alemanes también estén muy precavidos en todas estas cosas, ¿no? La todopoderosa Bayer, que está ahí por medio, que no nos engañemos de algo. Bayer estaba en negociaciones para comprar Monsanto. Monsanto es una de las principales industrias para hacer alimentos transgénicos. Y le ha costado, creo que fueron 14.000 millones de euros. Y lo abonó, lo pagó. Nuevamente, ¿a dónde voy? Poder económico. Sí. Poder económico y además sin demasiadas complicaciones. Pero es que en todo lo que es el tema de Gavi, hay un problema que es muy criticado, que es ese modelo que ellos implementan. Es decir, ellos hacen un acuerdo global a nivel de vacunas en el que los países que están dentro de ese acuerdo aceptan las condiciones que imponen. Y las condiciones que imponen son unas condiciones que incluso organizaciones como Médicos Sin Fronteras han criticado. Porque ellos tienen una forma de pago que no puede hacerlo casi nadie. Es decir, pagan por adelantado. Pagan por adelantado y tienen el manejo de la situación, ¿no? Claro. Tienen el control, sí, sí. Nos encontramos que, por ejemplo, GlaxoSmithKline o Pfizer, que seguramente a nuestros oyentes y a nuestros espectadores les sonará porque son muy poderosos, pues ellos obtienen
un subsidio, así como un pago por unidad de cada dosis de vacuna, que por ejemplo, de un tema que es antineumónico, es decir, para los pulmones, se organiza y que se vea a todas luces que es inalcanzable para organizaciones como, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Con lo cual, nos estamos también encomendando a un tipo de modelo que ya, digamos, monopoliza el tema de las vacunas. Y hoy, porque hoy ha saltado la noticia, de hecho, que Bill Gates, por ejemplo, decía que él financiaba todo lo que eran las vacunas del coronavirus, si es que se logra una vacuna. Y todas las personas decían, oh, fíjate, filantrópico, va a financiar millones de vacunas, pero no lo va a financiar él, va a través de Gavi. Efectivamente. Bueno, pero también algo tendrá, ¿no? La tecnología es un negocio y evidentemente lo que quieren es monitorizarnos, porque lógicamente para evitar que se contagien tendrán que monitorizarnos, tendremos que estar controlados por la tecnología. Está viéndose en el ranking cómo ha pasado Roche, ha pasado Merck, ha pasado Novartis y ahora estamos en el número 2 del top 7, top 7 y estamos con Pfizer, que es la número 2. Ya me imagino que Glaxo será la última, La ¿no? número uno. La número 1, ¿no? Estamos hablando que son los grandes socios. Se han metido a socios de Bill Gates, ¿no, Sagrario? Hombre, obviamente. Socios de Bill Gates, Es que, del Banco Mundial, de fíjate la OMS, que tal. el otro José Manuel, es que tenemos dos, el otro José Ah, pues es Manuel, Johnson Johnson, no era Glaxo, era Johnson Johnson la número 1. pero el otro José Manuel decía Hemos errado el aquello tiro. de monopolio, ¿no? Entonces estamos hablando de un gran monopolio que se mueve a través de laboratorios. Y que mover es una situación, toda esa parte de la investigación que está detrás de una vacuna es una situación muy, muy costosa, que se entiende que tenga que tener un precio, ¿no? Lo que ocurre es que cuando se llega a esa situación de monopolio, toda esa investigación, toda esa capacidad que se puede tener para salvar una vida, se vuelve una cuestión meramente económica y genera una guerra de posiciones, como tú bien has dicho. Y todo eso influye en que al final tengamos una vacuna o no, y que al final ese tener una vacuna tenga otras implicaciones económicas, políticas, como tú dices, de monitorización. La cantidad de datos que se necesita para gestionar una vacuna es inmenso. Sí. Y la monitorización precisamente en Gavi parece ser que el socio elegido es Orange. Pues fíjate que soy de Orange, que me ha dado un yuyu a mí, ¿eh? Parece ser, ¿no? Porque es quien está ahí, ¿no? Yo creo que... ¿Qué pinta una empresa destinada a servicios de telefonía? ¿Y qué pinta una empresa destinada a servicios de telefonía con una situación tan cercana como es el 5G? ¿No? Claro. Fíjate que nos planteamos con el 5G, ¿no? Bueno, Claro, lo del pero 5G es tremendo, ¿no? Que han derribado incluso torres de comunicación en varios países porque se les culpaba de la transmisión del virus. Bueno, yo ya eso creo que es una... Creo que a lo mejor pasada, la noticia puede estar tergiversada. A ver, Supongo, a lo claro, mejor no es que haya un loco o unos cuantos locos que hayan tirado esas torres de 5G porque se les culpabiliza, sino porque a quien se le culpabiliza no se dice el nombre, quién es y quién es. Ni a través de qué torre lo hace, Ni a ¿no? través, ni a través de qué medio lo hace. A través de qué método, a través de qué manera. Sigo insistiendo, Gavi no es conocida en ningún sitio. Tú le preguntas a la gente y no sabe qué es Gavi. Sabe que Microsoft es Microsoft, Bill Gates es Bill Gates y que la Fundación Bill y Melinda Gates son unos grandes filántropos, que es un profeta
y que además de eso, pues realmente se han hecho cosas que Pero, le han servido a la gente, ¿no? José Manuel, ese oscurantismo con todas esas empresas de todos los ámbitos Sí. genera una sospecha muy No considerable sé, nosotros sobre el Pero, control de la humanidad. lo hemos claro, Cuando la, Bill publicado. Gates ¿No? en el la año Los sospecha, responsables 2015 del grupo hace farmacéutico esa británico Glaxo admiten que premonición, el caso de corrupción yo desatado en imagino China que él tendrá un sabría que impacto en sobre algún sus momento cuentas. eso En la podría presentación de pasar. resultados pero trimestrales, fíjate que el la director general sospecha Andrew es Whitty a se quien dijo preparado a conoce viajar en el momento lo que es oportuno a Gavi. China Es que la para mayoría, tratar el directamente la detención de 4 de sus 99,99% de altos ciudadanos de a dirigentes pie, y la prohibición no de sabe salir lo del que es país de su Gavi. director financiero, El un ciudadano 5G británico. En los en sí pasados 3 mismo meses, no es un GlaxoSmithKline peligro. El ganó un modesto 5G 2% No, para se respecto va nada, a a creo yo, septiembre del usar, ¿no? año anterior. claro, La el causa fue la 5G, crisis en porque Europa, además con lo cual la el gigante Comisión para el farmacéutico Control tiene aún más necesidad de los países todo lo emergentes, que es la empezando por ionización China. El año ya ha pasado, la dicho que ni el facturación en el 5G, ni mercado el chino 4G, estuvo ni el por debajo de 3G es los 1.000 nocivo millones de para la euros, salud. es decir, Es solo decir, el eso no, 3,5% y del si lo es, total. no hay Pero su pruebas. progresión de Y ventas en el si hay segundo pruebas, no nos trimestre lo del van a año fue del decir. 14%. Pero lo Con esta importante de todo investigación a esto Glaxo y a otras es que farmacéuticas nos mundiales, encontramos las con, autoridades de con un Pekín también persiguen consorcio bajar los pro precios de vacuna los medicamentos. que lo tiene todo. Tiene el modelo informático para ¿Sí? realizar ese control, tiene los postes repetidores y los medios tecnológicos de telefonía para controlar al ciudadano a través de teléfono móvil, tiene el poder económico de los bancos, tiene la connivencia de los gobiernos que están con ellos, tiene a los principales distribuidores de farmacia y a los principales laboratorios de farmacia. Es decir, lo tiene todo. Lo tiene todo, Y lo ahí, tiene todo. y ahora os pongo un supuesto. Si ellos dominan, ahora mismo es filantrópico, ahora mismo, pero mañana deciden el precio de las vacunas Claro. y Ya lo lo ponen a un deciden, precio en el que ya lo en un deciden. país desarrollado se lo puede costear. José Pero Manuel, ¿y si un país subdesarrollado no puede? pero Pero eso ya pasa. vamos a ver, acaba Vale. de aparecer en la pantalla que GlaxoSmithKline fue sancionada en una noticia de Euronews de hace unos años, ¿no? Por corromper a funcionarios del gobierno chino, ¿no? Y bueno, pues GlaxoSmithKline es socio de Gavi, ¿no? Y realizar muchísimas vacunas. Esto que estás contando, pues lógicamente supone el dominio de la situación, porque si además el virus proviene de China, ¿de qué podemos tener certeza? De De nada. nada, Claro. de nada, No, ¿no? por Dios. De nada, certeza de Que nada. la situación con el precio de las vacunas es una cosa que ya existe, lo decíais en vuestro artículo, ¿no? Ujú. Que había una asociación, me parece que era la Asociación del Suero de la Leche de El India, Instituto del Suero que hacía, de la India, ¿no? de la Que es India, que un hacía vacunas. 40% menos el costo. Efectivamente, y sin embargo no tenía salida Ujú, la mayoría de los países, ¿no? ujú. Y eso ya existe, o sea, hay un monopolio en el que seguramente estas dos compañías tienen el remedio para unas enfermedades muy concretas que nadie va a tener, ¿no? Porque tienen patente y porque son ellos los que en una situación de poder con respecto a otras farmacéuticas y es una situación de poder que con nuestro virus querido, el COVID, ese que le tenemos tanto cariño, ocurrirá, obviamente. Ujú. En el caso es que aquí ya aparece Médicos Sin Fronteras, ¿no? Médicos Sin Fronteras es una asociación. Discrepando. ¿Perdona? Perdón. Discrepando. Discrepando, efectivamente, discrepando porque eh, al principio dice, joder, pues esta entidad es una entidad que puede dar mucho juego y beneficios a la humanidad y le parece fantástico, le parece increíble que Gavi pues se instale para hacer pues medicamentos dirigidos a los niños y a todos en concreto. Pero lógicamente pues se da cuenta de la circunstancia y se da cuenta de cómo algunas farmacéuticas están engordando los precios y se están llevando, como hemos hablado anteriormente, pues el dinero. Y no olvidemos que hay países, hay estados que están aportando fondos, además de otra serie de personas, entidades físicas y jurídicas, porque estamos hablando de grandes jeques, estamos hablando de personas que intervienen en el mundo económico, que pertenecen a Gavi como donantes, que me imagino que como donantes tendrán
algo que decir, decidir y Ciertos obtener. derechos, ¿no? Y obtener, ¿no? Y obtener. Y Médicos Sin Fronteras lo ve, Premio Nobel precisamente de la Paz, Médicos Sin Fronteras, lo ve y se da cuenta y critica a Bill Gates y critica a Gavi. Y la critica porque dice, este no es el camino. Este no es el camino. Hay que ver la diferencia, y no es defender a unos y a otros. ¿Cómo obtienen los fondos Médicos Sin Fronteras? Pues de donantes particulares en el 90 y tantos %, pero donantes pequeños, suscriptores, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Y bueno, También tuvieron ellos su controversia por la forma en la que lo hacían. efectivamente, porque claro, tienen que llegar al mayor número de personas y en un momento determinado, pues los actos a lo mejor no eran los más correctos desde un punto de vista laboral, pero los fondos están ahí. Y bueno, pues incluso para mantener su independencia renunciaron a los fondos de la Unión Europea, José Manuel. Me parece que ponerse en esa situación era, como decían ellos, el tiro correcto, ¿no? ¿Cuál es el tiro Sí, que hay que adoptar, ¿no? El tiro correcto. Y ellos informaron sobre eso, ¿no? efectivamente. Es que en Médicos Sin Fronteras, en este sentido, se señaló primero se señaló como una organización que iba aparte, que principalmente lo que les interesaba y lo que siempre les interesaba es el llegar a las personas que lo necesitaban y el hacer llegar las vacunas al precio más reducido posible, puesto que es algo que iba autofinanciado a aquellas personas que lo necesitaran. Estamos hablando, por ejemplo, de la accesibilidad a la vacuna a 55 millones de niños. Es un contrasentido hablar de una organización filantrópica que sí, que dona dinero, obviamente, pero que luego cuando hablamos de precios de vacunas y demás, parece que hay un mercantilismo en torno a todo ello. Eso parece un contrasentido, parece que hay algo que no encaja. Claro, ¿qué ocurre? Pues que en esa renuncia un poco se ve bien la libertad que cada uno quiere tener, pero independientemente de ello, Médicos Sin Fronteras comienza a denunciar a Gavi porque en un determinado caso de vacuna se pide que baje el precio porque podía hacer que bajara el precio de la vacuna. Sin embargo, no lo hace. Sin embargo, la vacuna sigue a un precio que no era el que Médicos Sin Fronteras creía más idóneo. También hay que tener en cuenta el poder que tiene Médicos Sin Fronteras, aunque parezca que no. Y hay un momento en el que incluso se hablan y se hace un llamamiento a la propia Organización Mundial de la Salud. Qué curioso, que da el favor nuevamente a organizaciones que están por lo alto, que son superiores en nivel. No sé si os recuerda algo a lo que estamos viviendo con China. Es decir, un nuevo silenciamiento, un nuevo te otorgo el favor. Le hace el llamamiento a UNICEF, que también estaba metida, le hace el llamamiento a Fundación Gates, y sin embargo, ninguno de ellos, bueno, pues hace nada por reducir ese precio en las vacunas. Estamos ante una especulación. Sí. Eso se llama especular con el precio de una vacuna, ni más ni menos. Eso se llama inflar un precio, porque evidentemente siempre va a haber quien lo pague y siempre va a haber quien obtenga pingües beneficios con todo esto. Fijaos, nada más que en la cuenta de resultados que tuvo GlaxoSmithKline con respecto a una vacuna concreto en el año 2019, se habla de unos beneficios de 16 millones de dólares. 16 billones eran, ¿no? Billones, 16 millones. 16.000 millones. Ya uno se acaba hasta mareando. Claro. 16 millones obviamente para esta gente no es nada. 16 billones... De todas maneras, ¿dónde está el punto filantrópico? Yo me he perdido. No, estamos dando datos que algunos a lo mejor pues son más inconcretos porque nos equivocamos en ello, pero lógicamente el tono general es que de filantropía poco. Es decir, Bill Gates, y aparece en el vídeo, dice inmunización, vacunas y control digital para que las personas sepan que se pueden contagiar o no. Es decir, y ahora nos colocan en confinamiento. Esto es lo que está pasando. Nos colocan en confinamiento, nos limitan la libertad y ahora estamos dependiendo de dos aspectos. Uno, que no podemos dudarlo, fíjate cómo estamos haciendo el programa, de la tecnología, ¿vale? Y dos, de
los medicamentos. Es decir, ahora mismo somos números, porque además vamos a ser más números, porque Bill Gates además dice que podría controlarse esto mediante la instalación de un microchip, que ya me lo creo, que antes lo veía como una película de ciencia ficción, creía que era Blade Runner lo que estaba viendo, pero no, es que ya me creo que nos instalen un microchip como se le instala, por ejemplo, a tu gata o a mi perro, que tienen un microchip. Bueno, es que fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Por un lado, dependemos de medicamentos, Ujú, por otro lado, evidentemente, y cada vez más dependemos de tecnología. ujú. La otra cosa de la que dependemos más es de la comida, pero ya está, Sí, bueno, ¿no? ¿Cómo? pero esto es como si tienes una piara de, perdón por decir lo que decir, una piara de cerdo, pero para sacar jamón tendrás que darle de comer, ¿no? Quiero Claro. decir, para que consuman medicamentos y consuman tecnología, tendrás que darles de comer, tendrás que alimentarlos. Quizás a lo Pero nos mejor, quieren. porque esa era una de las profecías que también hacía Bill Gates, que quizás a lo mejor la cuestión está en que sean menos personas las que sobrevivan y las que estén dispuestas a tener acceso a la tecnología y a los medicamentos. Para No, Oye, eso por no, eso no tenemos estoy. una tenemos un pandemia. virus, ¿Eh? por eso tenemos un virus, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, creo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, pero te digo que eso también hay frases por ahí pronunciadas en ese sentido, lo cual es un poco incomprensible por mi parte, por lo menos, ¿no? O sea, yo no sé, ¿cómo lo veis esto? Fijaos, ¿Os si hay algo acordáis de una bomber? Perdonad, un momento, ¿os acordáis de una bomber Sí, que él decía que la tecnología terminaba, sí, eh, efectivamente. Por terminaba apoderarse pervirtiendo al de las hombre, personas. ¿no? Ujú, Y efectivamente. entonces abogaba por una opción completamente diferente, que era la vuelta a la naturaleza, porque hacía al hombre más libre. Ujú. Me parece que estamos hablando de algo parecido, ¿no? Un hombre súper inteligente, por otra parte, que está Sí, todavía sí. encerrado en prisión. Hemos hecho un paréntesis porque está Mm, siendo objeto de estudio, por otra parte. sí, pero ¿Eh? efectivamente. si hay algo que hoy día tenemos que tener claro, es que a mí hay dos circunstancias que me chocan mucho. Primero, ¿qué no pagaría hoy día un gobierno, el gobierno de España, por tener una vacuna contra el coronavirus? Uf, Estoy seguro que a más de uno políticamente le vendría de perlo, porque se le tuercen las cosas incluso a los gobiernos. Es decir, eso es algo que, pero bueno, no entro en política. Ujú. Qué no daría un gobierno, el que fuera, Estados Unidos, el que fuera, por tener la vacuna? ¿Cuánto no pagaría? uf, Oye, y en esta que tenemos un primer elemento discriminador, que es una pandemia, tenemos un elemento necesario, que es la vacuna, surge un señor con contacto, con dinero y con una sociedad que se llama Gavi, que está dispuesto a pagar las vacunas del coronavirus, todas, no. No, ya han decidido, gratuitamente. yo Ay, no me lo creo. saco una conclusión al respecto de todo esto, José Manuel Sagrario, que creo que es además la que se pone bueno, encabezamiento del artículo, que es, a ver, existe un gobierno mundial, están decidiendo por nosotros, ya la democracia no existe, porque la verdad se pueden suspender, de hecho se han suspendido elecciones en nuestro país. Las del País Vasco y la de Galicia se suspendieron y sigue vigente una situación que nadie se plantea ahora mismo, pues, convocar unas elecciones. En Francia, recordáis que sí se celebraron con una bajísima participación, dado el temor. Estamos hablando de que Pero este es el no solo se han principal suspendido. modo de llevarnos a un punto en el que, bueno, mire usted no tiene derecho a decidir, usted está sometido a unas reglas. Está sometido a las reglas de la tecnología, está sometido a las reglas de un bicho y a que pues encontremos una vacuna. Encontremos una vacuna. Date cuenta. No estoy diciendo que, para que se me entienda, no estoy diciendo que haya creado alguien esto a conciencia. Eso no lo estoy diciendo. ¿Vale? Porque también hay que aclararlo, no estamos hablando de eso, de que alguien haya hecho esto a conciencia. Después ya veremos cuál es el origen y por qué, porque puede ser casual o puede ser de cualquier modo, pero lógicamente las dudas nos entran a todos, no queremos ser conspiranoicos para nada, pero los datos están ahí.
esos datos están ahí, los que estamos hablando. Y como Médicos Sin Fronteras, pues igualmente, pues en un momento determinado, pues dice, el tiro correcto es este. Mire usted, y Bill Gates se opone a ello. José Manuel, se opone y ¿qué dice? ¿Recuerdas? Sí, Bill Gates llega un momento en el que, claro, cuando se habla del tiro correcto, además, cuando se critica a Gavi por financiar esas vacunas caras, por descuidar a los niños, Gavi respondió, Gavi evidentemente está metido Bill Gates, respondió que, bueno, lamentando que Médicos Sin Fronteras discutiera un tema en público que, bueno, dadas las circunstancias que había unos lazos estrechos para la inmunización y la curación de las personas. Y además dijo que los precios bajos requieren de acuerdos grandes, estables, de gran volumen, y hay que comprar mucho y producir mucho. Y una consideración cuidadosa, esto es importante, y apoyo de grupos clave. Esto que parece tan ambiguo, lo que nos está diciendo es que precisa de acuerdos muy importantes con farmacéuticas, con gobiernos y cerrar acuerdos que hoy día, por las leyes del monopolio, se pueden considerar como monopolizantes. Ni más ni menos fue la respuesta que le da Gavi a lo que es Médicos Sin Fronteras. Creo yo que deja muy a las claras cuáles son los intereses realmente. Los intereses realmente son hacer acuerdos que permitan mayores beneficios, ¿no? Claro, es que ese tiro correcto del que hablaba José Manuel no es ni más ni menos que una vía de negocio muy importante. Y esa vía de negocio muy importante, ¿dónde la han encontrado? Esa beta, ¿dónde la han encontrado? En la farmacéutica. Pero para que haya un filón económico, un filón empresarial, tiene que haber gente enferma que necesite de vacunas. Tiene que haber gente Siempre enferma la va a haber. y gente que además no se cure. Quiero decir, por Claro. ejemplo, Crónicos, a Glaxo, no, por Gente ejemplo, crónica. a Glaxo, por ejemplo, o alguna farmacéutica, creo que es a Glaxo, se le ha acusado de tener el remedio para el Alzheimer y no ponerlo a disposición de la gente. De la medicina y para llevar a cabo. Y, por ejemplo, en el vídeo que estamos viendo ahora mismo, aparece un dato muy relevante, que es el siguiente. Los antibióticos también se le dan a los animales para engordarlos, no para curarlos. Para que nosotros cuando comemos esos alimentos nos hagamos dependientes también de esos antibióticos y nos vaya transformando nuestro sistema inmunológico. No lo podemos olvidar, no podemos obviar que todo está dirigido a lo mismo, a obtener una rentabilidad económica altísima. El conocerlo y el saberlo, evidentemente nosotros estamos dando aquí, a lo mejor, hasta palos de ciego. Hasta palos de ciego. Fíjate que eso que acabas tú de decir, lo he oído en algunos casos. Lo dice Médicos Sin como Fronteras ellos en un dicen. vídeo que estamos viendo ahora mismo. No va por ahí, sino hace tiempo y entre determinados profesionales por el hecho del aumento de las alergias, que implica un déficit en el sistema inmunitario. Y se especulaba con determinados medicamentos, con dietas, con productos que se administran a los animales de los cuales no suministramos nosotros, o incluso con factores transgénicos, ¿no? Eso es algo que se ha planteado en determinados círculos y al fin y al cabo es de lo que estás hablando tú ahora. Antes lo ha hay comentado José Manuel, hay muchos precisamente. profesionales que lo avalan, ¿eh? Claro, Bayer y Monsanto. Pero imaginaos algo que puede ocurrir. Imaginaos que se descubre y se descubre pronto, de aquí a septiembre, octubre, una vacuna efectiva contra el coronavirus, contra la enfermedad del COVID-19. Pero te dicen que no se puede erradicar, que es una enfermedad que muta y que, cual gripe, hay que vacunarse obligatoriamente todos los años. Tenéis ahí un negocio perfecto. Porque tenéis personas dependientes de una vacuna. ¿Y quién no vaya a vacunarse sabiendo que te puede matar? Y el sometimiento de todos a esas disposiciones, José Manuel, que
supone que los ciudadanos mayores, menores y pequeños y Todos. medianos estemos todos a disposición de quien tiene las vacunas y además a disposición de quien tiene la tecnología, porque es la única manera de conectarnos y de Existe, controlarnos, de existe controlarnos. otro, perdón, existe otro factor añadido y es que la población ya está acostumbrada a utilizar vacunas. Ujú. Con lo cual, el hecho de tener otro suministro de vacuna más es una cosa que nos es habitual. Lo que ocurre es que con la gripe habitual, que hay una cantidad de población a la que se le recomienda vacunar, ya le hemos perdido el miedo. Y esto Ujú. va a ser cuestión de supervivencia. Pues sí. Es Vamos, algo mucho más grave, ¿no? vamos a ir concluyendo con el programa, que creo que pues entre pues lo que son los vídeos que han salido en el apartado de nuestra imagen, pues han sido muy significativos y que han un poco dirigido lo que en realidad pues hemos querido decir, que ya lo tenemos publicado en el Elite Diario, que ya lo avanzábamos de alguna manera bueno, anteriormente, en el programa anterior, y que realmente, sigo insistiendo, son datos. No estamos hablando de algo que nos estemos inventando. Son datos que están ahí, al alcance de cualquiera, tan solo hay que buscar. Porque, eso sí es cierto, no son datos que estén a la luz de todos, porque parece como si se quisiera tener mucha discreción. Es lo extraño de esto, que una organización como esta sea tan poco conocida, que no tenga difusión en los medios de comunicación, al menos en los españoles, y que yo creo que en ningún momento haya salido esta entidad, pues en ningún instante publicada en España. Me resulta relevante, muy relevante eso, que no se le dé valor a esto. Y para concluir, ¿qué opinión os merece? Y concluimos ya con este tema, A mí, José Manuel. a mí me sorprende muchísimo, José Manuel, porque no estamos hablando de especulación. No hemos especulado. Uh Es -huh, decir, que Gavi existe está ahí. Que hay denuncias públicas de todo ello por parte de Médicos Sin Fronteras, que es información pública, uh -huh, está ahí. Que hay una serie de socios públicos que han hablado de Gavi relacionados con distribuidores de farmacia y empresas farmacéuticas, está ahí. uh -huh, El artículo, además, no solo lo pone de manifiesto, sino que además te da una lista de fuentes donde se puede contrastar toda la información. uh -huh, Eh, dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. uh -huh, En muchas ocasiones el ser humano tiende a la conspiración. Ahora lo estamos viviendo. El coronavirus de laboratorio, sí, no. uh -huh. Bueno, independientemente de eso, aquí no estamos viendo una conspiración. Aquí lo que estamos viendo es un negocio enmascarado en una filantropía, que no es tal. Y algo peor, un nuevo modelo de control de la población y de control del mundo, por encima de los gobiernos, porque lo que gestiona, lo que domina, es algo tan importante como la salud. Puedes tener dinero, puedes tener posesiones. Si no tienes salud, no tienes nada. Y con eso es con lo que juega Gavi. Y eso es un futuro y eso es un negocio. Sagrario. Bueno, yo lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa sensación oscurantista, no se identifican los profesionales con nombres, solo las instituciones, no sabemos exactamente cuál es el alcance de las indicaciones o de las recomendaciones de, de esta entidad. Por otro lado, la verdad es que la situación con el coronavirus se ha puesto de una manera tan difícil de manejar que cualquier opción es buena si salva la situación. Entonces, evidentemente Gavi está en una posición de poder para poder resolver esa situación y por lo tanto de obtener los mayores beneficios. A mí me llama mucho la atención esa supuesta filantropía que no existe,
porque si no, como bien dijo el otro José Manuel, en esa respuesta que cabe a Médicos Sin Fronteras se hubiera barajado o planteado alguna opción, pero la opción fue totalmente evasiva. Luego no están dispuestos a cambiar ningún tipo de su acuerdo o de su funcionamiento con respecto a discriminar a países o a niños que realmente lo necesitan y que no pueden manejar esa cantidad de dinero por mínima que sea, ¿no? Entonces da la impresión y da un poco de miedo porque por un lado está la salud y tienen poder como para manejarla, por otro lado está el tema de la tecnología y no haríamos nada sin tecnología, tienen dos pilares muy fuertes para poder ejercer un control que a todos se nos escapa, incluido a los gobiernos de forma independiente. Está claro. Está claro, bueno, creo que te referías al Instituto del Suero de la India, que fue la propuesta alternativa que realizó Médicos Sin Fronteras, que reducía en un 40% el costo de las vacunas y además excavaba el control de estas farmacéuticas que bueno, pues son absolutamente opacas y pretenden obtener la rentabilidad a toda costa, ya decimos, de muy diversos ámbitos y de muy diversas maneras. Hemos hablado, por ejemplo, de esos medicamentos que se le dan a los animales para engordar. Hemos hablado de los transgénicos, hemos hablado cosas que probablemente en general nos hayan pasado por encima en muchos casos porque realmente no pensábamos que nos iban a poder afectar, pero nos están y por supuesto afectando. Nos han dado información, hemos tenido Efectivamente. información de eso. Por eso ahora que tenemos este tiempo que nos saca un poco de lo habitual por la parálisis en la que nos encontramos, pues buscas y encuentras si de verdad quieres hacerlo, si de verdad quieres obtener una respuesta a todo aquello que se está planteando. Por eso quizás nosotros estamos haciendo cosas que otros no hacen y que, bueno, pues nos enorgullecemos de ello porque a lo mejor algunos nos oirán y averiguarán cosas. No porque nosotros sepamos mucho, sino porque están ahí y la pueden mirar perfectamente. Y se trata de que las personas conozcan, sepan y bueno, pues saquen sus conclusiones sin que se les ofrezca una solución que sea una cortina de humo. Estamos muy acostumbrados a cortinas de humo en nuestro programa porque en muchas ocasiones lo hemos hablado, por ejemplo, cortinas de humo con el MK Ultra o con cualquier otra situación que era complicada o compleja, o la propaganda de que hablábamos en el régimen nazi cuando hablábamos de Mengele, ¿no? Situaciones muy concretas, situaciones muy difíciles y situaciones que la humanidad pues ha pasado por ellas y ahora estamos pasando por una situación muy difícil que realmente puede tener algún atisbo de luz, un poco de iluminación en aquello que estamos diciendo, muy poco, pero que otros lo investiguen, lo busquen, lo miren, lo observen y que saquen sus conclusiones, que nosotros no estamos aquí para sacar más conclusiones que las de sospechar, que es lo que vamos a seguir haciendo la semana que viene, ¿no, compañeros? Totalmente. Por supuesto. Pues nada, antes de despedirme de vosotros, lo que quiero decir es que estamos en el Interradio, nos pueden oír por el 100.8 de la FM, igualmente nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos pueden seguir por nuestra página web www.eliteradiosevilla.es, nos pueden leer también en elitediario.com y también a través de nuestro canal de Facebook. Nos despedimos, José Manuel. Nos vemos la semana que viene para seguir sospechando. No sabemos si de esto o de otra cosa, pero seguir sospechando, ¿no? Seguir sospechando porque muchas veces se aplica aquello de piensa mal y acertará. En ocasiones Y sí. muy desencaminados no vamos. Será la semana que viene, José Manuel. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Oye, que nos damos abasto sospechando, ¿eh? Ya. Sagrario, nos vemos la semana que viene Vamos entonces, a seguir ¿no? sospechando. Exactamente. Pues nada, pues un saludo a vosotros, muchas gracias, porque hemos hecho creo que un poquito, hemos aportado alguna luz a algo. Y bueno, despedirnos de la audiencia hasta la semana que viene en Crimen y Sospecha de Elite Radio.